Esto está sucediendo en el mundo cristiano. Las redes sociales están contando este testimonio que pocos se atreven a contar. Pero hoy Isabel ha decidido compartir su historia, una historia que marcó su vida para siempre. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la fe, pero no por elección propia. Su padre, un hombre profundamente religioso, decidió enviarla a un convento cuando tenía 17 años. Él creía que así la protegería del mundo exterior, un mundo que consideraba peligroso, lleno de tentaciones y pecado. Isabel no tuvo opción. Fue llevada a un imponente convento ubicado en lo alto de una colina en España, lejos de la ciudad, rodeado de horribles muros de piedra que parecían advertir que una vez dentro no habría escapatoria. Al cruzar sus puertas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El convento era frío, con pasillos largos y oscuros, apenas iluminados por tenues velas. En las noches, el viento se filtraba por las rendijas de las ventanas, haciendo sonar las maderas viejas y provocando un ambiente aún más sombrío. Desde el primer día, la Madre Superiora Josefina dejó claro que allí no se toleraba la desobediencia ni el cuestionamiento. Todo debía hacerse con disciplina y sin objeciones. El día comenzaba antes del amanecer, con oraciones prolongadas en una capilla helada. Luego, los trabajos físicos ocupaban la mayor parte del día. Limpiar, cocinar, coser, cuidar el huerto. No se permitiría hablar a menos que fuera estrictamente necesario y pidiendo permiso previamente. Si alguna hermana cometía un error, por pequeño que fuera, la disciplina era inmediata y severa. Los castigos variaban. Algunas eran obligadas a ayunar durante días, otras tenían que rezar arrodilladas sobre granos de arroz hasta que sus rodillas se tornaban moradas de dolor. Otras eran enviadas a una celda oscura, aisladas en completo silencio por días enteros. Isabel recuerda que una vez olvidó inclinar la cabeza ante la Madre Superiora y, como castigo, fue obligada a fregar los suelos de piedra del convento de rodillas durante horas. Pero lo peor de todo era el miedo constante. No se trataba solo del dolor físico, sino del peso emocional, del terror de preguntar, de dudar, de sentir. Con el tiempo, Isabel comenzó a notar cosas inquietantes. Las monjas no podían salir del convento, pero, de repente, algunas desaparecieron sin explicación. Una de ellas era Clara, una joven con quien Isabel había entablado una estrecha amistad. Nadie hablaba de su ausencia, y cuando Isabel intentó preguntar, solo recibió miradas de advertencia y silencio. Fue entonces cuando Rosa, otra de las hermanas, le susurró en una de las pocas oportunidades que tenían para hablar. Clara quería irse. Esas palabras resonaron en su mente durante semanas. ¿Qué le había sucedido a Clara? ¿Había logrado salir o había sido castigada de forma aún más severa? Isabel no podía dejar de pensar en ello. La idea de que alguien pudiera simplemente desaparecer le helaba la sangre. Después de 6 largos años dentro del convento, el miedo se transformó en determinación. Un día, mientras limpiaba una de las habitaciones del ático, encontró un objeto que la hacía contener la respiración, un rosario roto, el mismo que Clara llevaba siempre. Ese pequeño objeto fue suficiente para confirmar sus sospechas. Algo oscuro estaba sucediendo allí y no podía seguir ignorándolo. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podía permanecer en ese lugar por más tiempo. Compartió su decisión con Rosa y juntas comenzaron a trazar un plan de escape. Sabían que si las descubrían, las consecuencias serían terribles, pero el deseo de libertad superaba cualquier temor. La noche elegida llegó. Esperaron el momento en que todos dormían y se deslizaron sigilosamente por los pasillos oscuros. Isabel sintió su pulso en los oídos. Cada crujido del suelo de madera parecía una explosión en medio del silencio. Al llegar a la puerta principal, Rosa sacó un manojo de llaves que había logrado conseguir. Cada intento de abrir la puerta parecía eterno. El sonido del metal al chocar con la cerradura hacía que sus corazones se detuvieran. Finalmente, la cerradura se abrió y la puerta se abrió lentamente. Una ráfaga de aire frío golpeó sus rostros. Era la primera vez en años que sentían la libertad tan cerca. Corrieron sin mirar atrás, atravesando los terrenos del convento hasta perderse en la oscuridad del bosque. No sabía exactamente dónde ir, pero Isabel tenía un solo lugar en mente: la casa de su infancia, donde vivía su abuela. Después de horas de caminata, con los pies adoloridos y el cuerpo exhausto, llegaron a su destino. La casa estaba vieja y descuidada, pero en cuanto Isabel tocó la puerta, su abuela la reconoció al instante y la envolvió en un fuerte abrazo.
Isabel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era el primer gesto de amor genuino que experimentaba en años. Dentro de la casa, fueron recibidas con comida caliente y palabras de consuelo. Sin embargo, la felicidad duró poco cuando su abuela le dio una noticia devastadora. Su madre había fallecido hacía unos años. Isabel sintió un nudo en la garganta. Durante todo ese tiempo en el convento, había creído que algún día podría volver a verla, que su madre la estaba esperando. Pero esa esperanza ahora se desvanecería. No le habían comentado nada de lo que había pasado con su madre. En medio del dolor, Isabel comenzó a reflexionar sobre su vida. Durante años le habían enseñado que la fe era sufrimiento, que el amor de Dios se demostraba a través del sacrificio. Pero, ¿acaso eso era lo que Dios realmente quería? En su búsqueda de respuestas, su abuela la llevó a ella y a su amiga a una iglesia cercana. Pero esta vez, lo que encontró fue algo completamente diferente. No había castigos, no había miedo. En lugar de eso, vio personas cantando con alegría, orando con esperanza, sonriendo con sinceridad. Por primera vez en su vida, sintió que la fe no debía ser una prisión, sino un camino de amor. Poco a poco, Isabel comenzó a reconstruir su vida. Su amiga Rosa fue a donde su familia. Ella empezó a ayudar a su abuela en casa, trabajó con su padre en un taller de carpintería y sobre todo empezó a compartir su historia con otras personas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. Si este testimonio ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y le des me gusta a este video. Aquí compartimos los mejores testimonios cristianos para fortalecer la fe, para recordar que el amor de Dios no está basado en el temor, sino en la esperanza. Con el tiempo, Isabel conoció a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Mujeres que, al escuchar su testimonio, se animaron a contar sus propias historias. Juntas formaron una comunidad de apoyo, ayudando a sanar heridas del pasado y reconstruir su relación con Dios. El testimonio de Isabel no es solo una historia de dolor, sino una prueba de que siempre hay un camino de regreso a la verdadera fe. Dios nunca la abandonó, y hoy ella lo entiende mejor que nunca. Definitivamente no hay esperanza fuera de Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Si sientes que has estado lejos, si alguna vez has dudado de tu fe, recuerda que siempre hay un lugar para ti en los brazos de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Pero, antes de irte, te recomiendo ver más videos de esta lista, seguro serán de gran ayuda para ti. Dios te bendiga.